Muchísimas gracias, Pastor Otoniel. Es un placer para mí, de verdad, estar acá. He estado acá antes, pero solamente de pasada con muchos misioneros de los cuales he visitado acá El Salvador. Yo soy salvadoreño, tengo ya 27 años de residir en los Estados Unidos. Trabajé con mi amigo, mi mentor, Mauricio Vargas, por 10 años para la Convención Bautista de Missouri, y ahora tengo el privilegio de pastorear una iglesia y también soy el director para América Latina de la Fundación para Liderazgo Futuro, y soy uno de los directores ejecutivos del equipo de John Maxwell, en el cual desarrollamos liderazgo básicamente en todo el mundo. Pero más que todo eso, soy un seguidor de Jesucristo, ¿verdad? Tengo 3 ciudadanías, una en El Salvador, una en Estados Unidos y una en el cielo, que es la más importante y es la mejor. Y gracias por la invitación. El hermano, el pastor Otoniel, amigo mío también, me dijo: mira, tú puedes hablar todo lo que quieras, pero a las 11 nos vamos nosotros, me dijo. Entonces voy a tratar la manera de llegar a ese punto. Y es un privilegio para mí, porque cuando exactamente lo vimos allá, que estábamos celebrando la vida del hermano Mauricio, él inmediatamente nomás me dijo exactamente como él lo describió, y yo no lo pensé ni 2 veces en poder decir que sí, porque había bloqueado esa mañana, pero no sabía dónde estaba, dónde iba a estar, porque yo dejo que el Señor me guíe. Y lo más importante que me dijo: vamos a estar celebrando el aniversario de la iglesia. Así que quiero empezar por decirles muchas felicidades y que sigan cumpliendo muchos años más. Es muy interesante saber de lo que es un legado, porque el pastor Otoniel tenía solamente 5 años cuando esta iglesia se fundó. Entonces yo ya los estoy probando a ver si están poniendo atención, ¿verdad? Ya los estoy probando. Ok, entonces vamos a empezar bien. Qué bueno, ok. Ahora sí, porque algunos se me duermen antes del mensaje, ¿verdad? Pero ya, yo veo que están poniendo atención, porque tienen que seguirme bien en esto, ok. Abran sus Biblias en Filipenses capítulo 3, y voy a leer 2 versículos solamente, y de allí nos vamos a ir a lo que quiero compartir con ustedes. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14, y nos ponemos de pie para honrar la palabra de Dios. Filipenses 3, 13 y 14. Dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué no decimos eso todos juntos? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Espíritu Santo, te agradecemos en esta mañana por estar acá, y en esta mañana nos encomendamos a ti y pedimos que abras nuestra mente, que prepares nuestro corazón y que nos des la fuerza y el deseo de poner en práctica lo que vamos a aprender en estos momentos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y en esta mañana estamos todavía en el principio del año. Es el 15 de enero del 2023, y quiero llevarles al punto de poner a pensar cuáles son nuestras metas para este año. Yo no sé si ustedes lo hacen, pero una práctica que yo he desarrollado cuando termino el año, la última semana, yo me pongo a pensar 3 cosas. ¿Qué fue lo que aprendí este año que me ayudó a crecer? La segunda pregunta que me hago es: ¿qué experiencias tuve que puedo yo enseñar a otras personas? Y la pregunta número 3 que yo me hago es: ¿cómo voy a estar seguro de que este año voy a tomar mejores decisiones que el año pasado? Esas son las 3 preguntas que yo me hago. En otras palabras, ¿qué fue lo que yo aprendí
en este año que me ayudó a crecer, qué experiencia yo tuve que yo puedo enseñarle a otros y cómo me voy a asegurar que este año que viene va a ser mejor que el año pasado. Yo siempre escojo una palabra para el año. El año pasado fue transformación. El año anterior fue salud. Y así escojo. La palabra de este año no pude lograr con una porque estoy tan ocupado viajando y en la obra del Señor trabajando que tuve que venir con dos. Entonces este año escogí balance y alineamiento. Y combiné las dos palabras y ahí se las digo después porque creé una sola que no está en el diccionario todavía, pero ahí se las voy a enseñar después. Ustedes podrán decir, ¿qué hacemos ahora después de 107 años? El pastor Otoniel me cuenta, aquí está una Biblia que está enfrente de mí, muy linda, que tiene mucha historia. Décadas de estar acá. El Evangelio tiene años de que fue compartido con nosotros. Y yo quiero decirles de que lo que el Señor puso en mi corazón viene de uno de los líderes que más admiro yo en mi vida. Este líder tenía mucha educación académica. Posiblemente hablaba entre 3 a 5 idiomas. Posiblemente tenía un doctorado en teología, un doctorado en filosofía, quizás tenía una maestría en elocuencia y oratoria. Tenía mucha pasión por lo que hacía. Interesantemente, de donde voy a hablar esta mañana es de una carta que le escribió. Esta carta se le escribió a una iglesia, porque él fundó muchas iglesias. Esta carta se la escribió a una iglesia que era considerada la más pequeña de aquel entonces. Pero era la iglesia que más lo apoyó en las misiones. La diferencia de este líder que yo admiro es que entre él y yo cuando llego a un lugar, inclusive ayer yo llamé al pastor Otoniel y le digo, ¿qué tipo de hoteles hay allí en Chalchuapa que me pueda quedar? Este líder que yo admiro, la pregunta que él hacía era, ¿cómo son las prisiones allí en esa aldea? Porque posiblemente voy a terminar en una de ellas. Yo creo que en esos momentos ustedes ya saben de quién voy a hablar y de quién voy a agarrar las palabras para animarles a ustedes. Y él escribe esta carta a su iglesia amada de Filipo, la carta a los filipenses. Interesantemente, en la carta de los filipenses vemos que hay sacrificio. Epafrodito, saben ustedes que era un líder de esa iglesia. También ahí estaba Evodia en Síntique, que a lo mejor habían tenido alguna diferencia en cuanto quizás a la manera de liderar esa iglesia. Y él les dice, les ruego que se pongan de acuerdo, que se lleven bien. También allí vemos que, les voy a decir el nombre del líder entonces que estoy hablando, ¿verdad? Pablo, obviamente. Pablo, desde la prisión, escribe, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y es muy interesante ver lo que el apóstol Pablo empieza a hablar en ese momento. Y esta carta me da 7 principios de los cuales quiero compartir con ustedes. Así que si ustedes están listos, díganme, porque yo ya estoy listo en estos momentos, ¿ok? El principio número 1 que quiero animarles como iglesia es lo siguiente: que cultiven y escojan humildad siempre. Cultiven y escojan humildad siempre. Les digo que escojan porque la humildad es una decisión que nosotros tomamos. No es algo que recibimos genéticamente ni espiritualmente, pero sí podemos imitarlo y podemos ver cómo lo podemos hacer. Ustedes saben el contexto de Filipenses capítulo 2 de la carta que les estoy hablando, cuando el apóstol Pablo empieza a decir,
haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se humilló hasta un punto que fue la muerte, y la muerte en la cruz. Pero vea los resultados de la humildad. La segunda parte de ese párrafo dice: por lo tanto, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. A ese Cristo es el que nosotros seguimos, a ese Cristo es el que nosotros le damos las gracias por haber muerto por nosotros, pero por darnos la victoria en el tercer día cuando Él resucitó. Cuando veo eso, no hay más que decirles: punto número 1, cultiven y escojan la humildad. Porque el orgullo es un obstáculo para el crecimiento. Porque el orgullo refleja tu vida devocional. Porque el orgullo es lo que contamina y no permite que el Espíritu Santo se mueva en medio de los que estamos para servir a Dios. El orgullo también pone una tapa en el crecimiento de tu vida espiritual y de tu vida como líderes. Qué hermoso ver los líderes que están acá. Qué hermoso ver la familia pastoral acá. Pero quiero recordarles algo: de que el liderazgo es influencia nada más, no es una posición, es un compromiso, el cual debemos tomarlo con humildad. Número 2, hagan decisiones y tomen acciones también. Y esto es algo que ustedes ya están haciendo. Estaba hablando con el pastor Otoniel y él me cuenta la estructura que ustedes tienen, cómo manejan la escuela, el colegio con la iglesia, y cómo están totalmente unidos, trabajando entretejidos para la misma causa, que es el engrandecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, dejemos de andar con tantas vueltas y hagamos las decisiones y tomemos acciones. Por eso no lo pensé 2 veces cuando el pastor Otoniel me dijo: ¿quieres predicar en la iglesia? Sí. Yo no sabía qué iba a suceder, pero tenía algo bloqueado. Hay que hacer decisión. No tenemos tiempo para andarle dando vueltas al asunto. Tenemos la guía, tenemos la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, allí en Filipenses capítulo 4, allí en el versículo 8, él nos dice: por lo demás, hermanos, piensen en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y algo digno de alabanza, en esto pensad. Imagínense que cuando ustedes se reúnan para hacer decisiones de logística o para el siguiente año, que ustedes utilicen este versículo como un filtro. Hermanos, queremos hacer esto. ¿Es honesto? ¿Es de buen nombre? ¿Es puro? ¿Trae gloria a Dios? Ok, entonces la respuesta es sí. Hagan decisiones y tomen acciones. Número 3, olviden lo que ha sido antes y enfóquense hacia dónde van. No escuche lo que no estoy diciendo. La historia es muy linda. El pastor me mostró la placa que está ahí de todos los pastores que han sido parte de esto. Muchos de sus padres o abuelos fueron parte de esta iglesia. No estoy diciendo eso, que lo tomen a un lado, pero no vivamos en el pasado. Enfoquémonos hacia dónde vamos. Mira lo que dice Filipenses 3:13. Lo que el apóstol Pablo está diciendo allí: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Escuche lo que él dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que es adelante, prosigo a la meta. ¿Ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel llegó allá, que fueron liberados de Egipto después de las 10 plagas y que Dios se manifestó en ese país? Y que llegaron allí enfrente del mar. Y que en ese entonces
Tuvo que haber sido alguien en que volteó a ver hacia atrás y vio la nube de polvo y dijo, ¿qué es eso? Y alguien tuvo que decir, son los egipcios que nos vienen a matar. Y en esos momentos, en vez de ponerse de rodillas y en vez de enfocarse que iban hacia la tierra prometida, lo que hicieron fue que pusieron junto un comité, como buenos bautistas quizás, y fueron donde Moisés y le dijeron, ¿por qué nos trajiste acá? Allá en Egipto, recordándose lo que era, allá quizás nos maltrataban, nos tenían como esclavos, y nos trajiste aquí al desierto a morir. Eso fue lo que ellos hicieron. Eso sucede cuando nos enfocamos en el pasado. Claro, Dios los liberó. Pero les invito que olviden dónde está, que olviden el pasado, como el apóstol Pablo dice. ¿Qué es lo que estamos manteniendo? Debemos tener metas en nuestra mente en las cuales nos enfoquemos y hablemos la verdad con amor. Y pueden hacer la evaluación. ¿Cuál es el potencial que tenemos esta mañana? Porque el tema principal de lo que les estoy diciendo es que desaten su potencial. Ustedes son el reflejo de Dios a Cristo, de Cristo al Espíritu Santo, del Espíritu Santo al liderazgo de su pastor, del liderazgo pastor a ustedes. Qué hermoso ver, cuando yo llegué aquí no sentí nada más que paz, sentí nada más que unidad y sentí nada más que trabajo con amor a cada uno de ustedes. Así que les pido que desaten su potencial, que se pongan a pensar qué es lo bueno que traigo al reino de Dios. Número 4, enfóquense en horizontes y no en destinos. Cuando nos enfocamos en los destinos, entonces somos de corta vista porque no disfrutamos el proceso para llegar a donde vamos. Enfóquese en los horizontes, en lo que está allá. Me encanta cuando escucho la visión de decir, vamos a expandir el colegio. Vamos a expandir los cultos quizás de 2 a 3 o 4 en el día domingo para dárselo al Señor. Enfóquese en esos horizontes y más que todo recuerde esto, de que un día estaremos por la eternidad con Dios. Número 5, prosigan a la meta. El apóstol Pablo una vez más dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo que hago es de que me enfoco en el horizonte y prosigo hacia la meta. ¿Cuál es tu meta en este año? Como persona, como padre de familia, como empleado, como líder en la iglesia. ¿Cuál es la meta que vamos a ver acá en los siguientes 365 días que Dios nos va a permitir? Fíjense metas, dedíquenselas al Señor y Él los va a llevar adelante. Tengan en cuenta de que el crecimiento incluye cambio. Ustedes saben lo que hemos pasado en los 2 años anteriores. Han habido cambios, las cosas no son iguales, pero seguimos adelante con todo eso. Número 6, alíñense con la palabra de Dios. Una vez más, ahí en el capítulo 4 de Filipenses, el apóstol Pablo, a mí me encanta porque yo utilizo esto como un filtro. Traigan un alineamiento y un balance a lo que está acá, a lo que dice el apóstol Pablo. Piensen en todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que está de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensáis. Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, esto haced. ¿Y qué dice? ¿Cuál es el final del versículo? Y el Dios de paz estará con vosotros. Ahí está hablando de Elohim Shalom, lo cual significa una paz perfecta y completa. Y así como otros pastores han pasado por esta iglesia, yo me imagino que en algún tiempo el pastor Otoniel quizás se siente menor que ellos porque grandes hombres de Dios. Pero una cosa quiero decirte, acuérdate de lo que Dios le dijo a Josué, así como estuve con Moisés,
así estaré contigo. Solamente te digo una cosa, esfuérzate y sé valiente. Y yo estaré contigo, no te apartes de la palabra, pero una vez más te lo digo, solamente te digo, esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que fueses. Lo mismo está diciendo Pablo acá, porque al mismo Dios servimos. Ayer estaba compartiendo y estaba desafiando a la Asociación Bautista del Salvador, diciéndoles, completen la misión, trabajen con unidad. La gran comisión tiene 4 todos y uno de los todos es, y yo estaré con ustedes los miércoles en la noche y los domingos en la mañana. ¿No? Todos los días hasta el fin del mundo. Diga conmigo, Jehová estará con nosotros. La próxima vez que enfrenten una situación, un problema, recuerde, Jehová estará con nosotros, el Dios de paz. Yahweh Shalom. Las palabras en el hebreo tienen una profundidad y un poder. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Así que alíñense a la escritura. Pero les recomiendo también lo que el apóstol Santiago le dijo a la iglesia que estaba en persecución. No sean oidores solamente. Pongan en práctica lo que aprenden inmediatamente que puedan. Vivan una vida que agrade a Dios. Escuche bien lo que voy a decir. Siempre, en todo lugar y en todo tiempo, prediquen el evangelio. Y cuando sea necesario, usen palabras. Lo voy a decir una vez más. Siempre, en todo lugar y en todo tiempo, prediquen el evangelio. Y cuando sea necesario, usen palabras. ¿Me explico? Sí, porque la salvación que viene de Dios y que es por gracia se obtiene en segundos prácticamente. Porque la Escritura dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, entonces serás salvo, ¿no es cierto? La salvación se obtiene por gracia en segundos. ¿Sabe qué es lo que cuesta? Ser un discípulo de Dios. Eso es lo que cuesta. ¿Sabes por qué? Él mismo lo dijo en Lucas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Van a haber muchas críticas ante ustedes en lo que quieran construir este año. Van a haber gente que no va a querer escuchar lo que tengan que decirles. ¿Saben qué? A Jesús le pasó lo mismo. Los discípulos le llegaron a decir, hey maestro, le puedes bajar un poquito porque se nos está yendo la gente. Entonces Jesús dio la vuelta y les dijo, oh, lo siento, ¿cuáles son las palabras que tengo que cambiar? No, les dio una opción, ¿verdad? ¿Cuál fue la opción que le dio? Si quieren irse ustedes también, pues que les vaya bien. La palabra es cierta. Cuando ustedes tengan sueños y metas, va a haber gente que va a venir. ¿Cómo no? ¿Cómo van a poder hacer eso? Es imposible. Pero acuérdense de una cosa. Cuando Nehemías estaba construyendo la pared y Sanballat llegó y le estaba haciendo burla y le dijo que una zorra se paraba en la pared y se la botaba inmediatamente, Nehemías no dejó que esa persona negativa, que esa persona que juzgaba, que esa persona que servía solamente para hablar y traer negatividad al proyecto, lo desanimara. En esos momentos, acuérdate, esfuérzate y sé valiente, porque el Dios de paz estará con ustedes. Alíñense a la Escritura. Y aquí está mi punto número 7. Construyan del progreso. ¿Qué es lo que hasta dónde han llegado en estos momentos? Tantos alumnos en el colegio. No los miren como una estadística, ni como un buen punto en un reporte. Mírenlos porque son
el campo misionero que ustedes tienen, y muchos de esos niños van a pasar la eternidad en el cielo porque alguien de esta iglesia les habló del amor de Cristo. Construyan en lo que ya tienen. Si tienen un ministerio, empiecen a construir de allí. Hagan que eso sea, que ustedes se enfoquen en servir a Dios con sus talentos, con fruto del Espíritu, y Dios les va a honrar. Miren lo que dice Pablo en Filipenses 4:10 en adelante. Miren lo que dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Recuérdense que él está en la cárcel y les está mandando esta carta diciéndole gracias por lo que están haciendo. Y luego el apóstol Pablo continúa y dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo, dice el apóstol Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así que estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. ¿Cuántos de ustedes han pasado algo así como esto? Que han aprendido a vivir en escasez y en abundancia. Sabes que yo recuerdo cuando estaba pequeño, crecí en un lugar pastoral también. Y yo recuerdo que mi abuela muchas veces hacía sopa de pollo y nos daba la sopa de almuerzo y guardaba la carne para la cena para que pudiéramos tener 2 comidas. ¿Quiénes de ustedes se acuerdan de eso? Yo sé que algunos de ustedes se acuerdan. Yo recuerdo que cada vez que tenía mis pantalones rotos, que no era porque era de moda, sino que estaban viejos ya no tenía, y que llegaba yo donde mi abuelo y le decía: mira, necesito unos pantalones, y él siempre me decía: ¿y por qué me pides a mí? Pídeselo al Señor, Él es el que va a preparar. Y una vez me enojé con uno de mis primos porque estábamos orando y estábamos pidiendo unos pantalones y un estreno para Navidad, y mi primo, que no tenía mucha paciencia, quería terminar la oración primero y dijo: Señor, aunque sea unos chores que nos den. ¿Y qué creen? Nos regalaron unos chores. Y yo me enojé con mi primo: ¿por qué estás pidiendo chores? Yo quería pantalones. Porque lo que confieses con tu boca tiene poder también. Entonces, no sean de una mentalidad cerrada que ustedes le digan: hola, yo voy a la iglesita que está ahí. Esta no es una iglesita, esta es la iglesia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted le sirve al Rey de Reyes. Ustedes son embajadores de Cristo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero no solamente para estar de lindo o linda los domingos en la mañana, sino para anunciar las buenas nuevas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esa es su misión. Dejen de maldecir la oscuridad, en vez enciendan el foco, porque Dios nos ha llamado a ser la luz en medio de las tinieblas, y entre más oscuro, mejor la luz. Dejen de hablar en lo que están en contra del mundo y enfóquense en lo que la iglesia es a favor, y pónganse a trabajar. Este versículo que voy a leer siguiente lo han sacado de contexto mucha gente. Ustedes saben cuál es, ¿verdad? Entiendan que el apóstol Pablo está diciendo: he aprendido. Ahí está la lección. Por eso es que yo digo, hago la evaluación. ¿Qué aprendí en este año que me ayudó a crecer? Él dice: sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Y luego dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se fija el contexto? Jóvenes que están en la universidad, este versículo no funciona si tienes un parcial, no estudiaste
y dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así no funciona este versículo. Este versículo, el contexto es de la provisión divina del Señor. Recuérdense que simbólicamente nosotros tenemos el arca del pacto aquí, donde existe la provisión, donde existe la dirección y donde existe la corrección. Que esta sea una iglesia que no tolera el pecado. Porque les voy a decir una cosa, la iglesia puede sobrevivir pecado si es tratado de una manera bíblica. La iglesia puede sobrevivir persecución, inclusive crece durante la persecución. Esa fue la audiencia a la que Santiago le escribió. Pero lo que la iglesia no puede sobrevivir es parcelización, la división. Así que les animo a que construyan de esto. El apóstol Pablo sigue diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros. Iglesia primera de acá, de Chalchuapa, quiero decirles algo, no hay mejor cosa que estar en unidad. Dios va a bendecir. No hay mejor cosa que ser generosos, porque el propósito de las riquezas es empoderar la generosidad. Compartan lo que tienen. Dejen que los críticos los critican. Entre más das, la escritura, la fórmula bíblica es, entre más damos, más recibimos. No podemos ganarle a Dios en ese aspecto. Y Pablo lo está diciendo acá en este momento. No es que busque dádiva de ustedes, ni fruto, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido a Epafrodito, lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Otro versículo tomado fuera de contexto, escucha lo que dice acá. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Lea conmigo este último versículo. Al Dios Padre, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, iglesia, muchas felicidades. Pero imagínense qué sucedería aquí en este lugar si nuestra iglesia es conocida por una iglesia que cultiva la humildad. Una iglesia que hace decisiones sabias y toma acción. Una iglesia que no está enfocada en el pasado, sino que está enfocada en el futuro, hacia donde vamos. Una iglesia que se enfoca en el horizonte. Una iglesia que prosigue a la meta, inclusive cuando las dificultades y circunstancias vienen. Una iglesia que está alineada y está viviendo la palabra de Dios. Y una iglesia que está construyendo del proceso que ya tienen para seguir adelante, avanzando el reino de Dios. Imagínense que podríamos impactar de ser una iglesia así. Y esa es mi invitación que yo tengo para ustedes. Y yo deseo con todo mi corazón que cada uno de nosotros digamos: heme aquí, envíame a mí, estoy listo. Y que podamos este año impactar esta ciudad y que retomemos y reactivemos la misión que Dios nos ha dado, el cual es de compartir el evangelio con todas las personas, siendo la luz y siendo la sal, haciendo lugares mejores y trayendo más del resplandor de Dios en los lugares donde nos vayamos. Quiero que se ponga de pie esta mañana y quiero hacer una oración por ustedes y les agradezco por esta oportunidad que ustedes me dan de poder compartir este mensaje que el Señor puso en mi corazón.
Dios, te doy gracias en esta mañana por esta iglesia. Te doy gracias por su pastor, por la familia pastoral que dirige con humildad, con fe y con pasión por las almas. Te doy gracias por los líderes que han sido juramentados en esta mañana. Te doy gracias por los diáconos que sirven cada día a esta iglesia y a la comunidad. Te doy gracias por los líderes del colegio. Te doy gracias por todas las personas que asisten en este lugar. Y yo te pido, Dios, que en este año 2023 tú los bendigas con una doble porción tuya para que puedan triplicar lo que hicieron el año pasado en todos los aspectos. Padre, te damos la gloria y te damos la honra. Te damos, Señor, a ti la majestad del imperio que te mereces, Dios. Y nos ponemos a tu servicio. Y como leemos los 24 ancianos con sus coronas de oro, traemos nosotros también nuestros talentos, nuestra personalidad, nuestras habilidades que tenemos y las ponemos a tu servicio. Y en este año pedimos, Dios, que tu nombre sea exaltado y glorificado y que Chalchuapa, Santa Ana, El Salvador completo, el mundo donde nos escuchan sepa que tú eres el Dios viviente y aquí se adora a este Dios. Yo bendigo esta iglesia. Yo oro por salud, por bienestar. Oro por la paz tuya que reine en sus corazones. Oro para que los dones espirituales sean reavivados y sean activados en este año. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por este año más que le permites a esta congregación. Te doy gracias, Señor amado. Y oro estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, el cual murió por nosotros en la cruz del Calvario, pero también resucitó al tercer día. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentados sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Y la iglesia del Señor dice: que Dios les bendiga, hermanos, muchas felicidades.